trabajábamos solo con pacientes normales o si no con gente de otras especialidades, ¿no? Que no tenían que ver con ningún tipo de patología, al parecer, mental, y establecíamos las características, las condiciones y las formas de trato que nos llevaban a una buena relación médico-paciente. Podíamos entender todas las funciones y desarrollar y apreciar todas las funciones psíquicas normales, pero también conocíamos los aspectos psicosociales que impactan en la salud. Entonces, ustedes no tienen esa oportunidad, por eso es que hemos venido revisando, ¿no es cierto?, qué significa los modelos de normalidad o anormalidad. Hemos revisado lo que es la relación médico-paciente, cuál es la actitud del médico y, por supuesto, el día de hoy vamos a revisar la psicología y la psicopatología de la sensopercepción. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, chicos, todos que estamos en clases, que podamos ver, vamos a hacer una práctica para entender tres vivencias psíquicas que son las que vamos a describir el día de hoy. Uno es la sensación, la otra es la percepción y la última que vamos a revisar se llama representación. Es posible que ustedes no hayan en ningún momento podido diferenciar una cosa de otra, que es importante, sí, importante para efectos de lo que va a ser nuestra propia capacidad para distinguir lo que sería normal de lo que ya corresponde al campo de la psicopatología. Por tanto, sí, bueno, y también para recordarles que, por ejemplo, J.L. Pinillo nos decía que esto que les he repetido yo antes, las funciones psíquicas no funcionan individualmente como compartimentos estancos, sino integrados. Igualmente, cuando hablamos de sensación, percepción, representación, tampoco es que ocurren aisladamente, como vamos a darnos cuenta a lo largo del desarrollo de la clase, ¿no? Se integran. Y el otro tema importante es que no solo que la mente humana funciona como una totalidad, y si bien los sentidos son órganos altamente especializados que nos permiten percibir el mundo, no son los sentidos los que perciben, sino es el individuo, es el ser humano el que va a el que va a diferenciar, ¿listo? Lo que significa cada una de estas vivencias. Entonces, vamos a describir una sensación como todo estímulo que va a impactar cualquiera de nuestros órganos sensoriales. Aquí yo quiero recordarles que todos nuestros sentidos, recuerden, ¿cuáles son nuestros sentidos? Los oídos, los ojos, el olfato, el gusto, ¿no es cierto? Todo aquello que hace que podamos contactarnos con el mundo exterior. Nuestros sentidos, por tanto, son nuestras ventanas abiertas al mundo, ¿sí? Y es a través de ese contacto con el mundo que nuestro cerebro aprende, que nuestro cerebro se refresca, que nuestro cerebro se mantiene activo. Entonces, una sensación va a corresponder a todo estímulo que sea capaz de respetar, de despertar nuestros sentidos. ¿Listo? Entonces, esta respuesta es inmediata y uno simplemente siente el ruido, siente el olor, mira un destello sin tratar de identificarlo, simplemente es algo que ha llegado al cerebro y lo ha impactado. Eso corresponde a lo que es una sensación. En general, los estímulos que llegan y van a describir lo que es la sensación son estímulos simples y son estímulos aislados. Sí, aquí yo les traje, ¿no es cierto? Un violín. De repente, si ustedes lo escuchan lejos, es un sonido. No saben qué es. Eso es una sensación. Entonces, ¿qué quiero explicarles aquí? Que si bien es cierto, nuestros sentidos captan al mundo, no son órganos comunes. Realmente todos nuestros sentidos o todas nuestras modalidades sensoriales son órganos altamente especializados que, fíjense, tienen una función sumamente importante, porque cada sistema sensorial, sea auditivo, visual, olfativo, gustativo, senestésico, áptico, somático, de lo que fuera, fíjense,
están constituidos por neuronas altamente especializadas que son capaces de traducir la energía, la que fuera, química, energía de calor, energía de sonido o energía visual, todo estímulo. Estas células, que son neuronas altamente especializadas, son capaces de transformarlas y convertirlas en estímulo eléctrico o químico. Entonces, yo desde la primera clase les había manifestado que lo que hacemos, sentimos y pensamos es producto del funcionamiento del cerebro y que nuestro cerebro, como nuestro cuerpo, funcionan con actividad química y con actividad eléctrica. Importante conocerlo, sí, porque a medida que avancemos en el curso nos vamos a dar cuenta que utilizamos, por ejemplo, los psicofármacos para regular la actividad química, ¿sí?, de diferentes sistemas de neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que aquí les explico. Cualquier órgano sensorial, ¿no? Cualquier estímulo reflejado por estos órganos sensoriales, sea luz, olores, sabores, sea temperatura, caliente, frío, tacto, dolor, los sonidos, ¿sí? El movimiento, la posición de la cabeza, ¿no es cierto? El equilibrio que está en nuestro oído, ¿no es cierto? Como a partir de nuestro órgano, nuestro sistema vestibular. Y obviamente las modalidades sensoriales van a tener diferentes tipos de receptores y los receptores se pueden clasificar en tres tipos, lo que corresponde a la modalidad del estímulo, al origen que se producen, ¿no es cierto?, los estímulos y a la distribución que tienen, ¿sí?, los receptores de estos estímulos. Entonces, vamos a ver que dentro de la modalidad del estímulo están los llamados termorreceptores, los quimiorreceptores, los nociceptores, recuerden, que son los que van a identificar un estímulo doloroso, por ejemplo, a nivel de la modalidad de receptor, ¿no?, que lo describimos por su origen, podríamos señalar a los exterorreceptores, que son, como su nombre lo dice, captan los estímulos externos al cuerpo, los interorreceptores, que captan los estímulos de los órganos, y los propios receptores, la posición, la rotación, la verticalidad en que nos movemos. La distribución, ¿sí?, clasifica a los termorreceptores en somatosensitivos o generales, o sea, aquellos que están distribuidos por todo nuestro cuerpo y obviamente lo que describimos como sentidos especiales, ¿no es cierto?, que tienen definitivamente una función. Entonces, si en este momento ustedes escuchan una campana, ya que estamos en un día en que se visitan las iglesias, escuchan un ruido y se parece una campana. Eso es una sensación. Cuando yo identifico, ¿sí?, ese ruido no es una campana de la iglesia que esté más cerca a su casa, es la campana de la iglesia San Francisco, es la campana de la iglesia de los capuchinos, en el caso de que estuviéramos cerca de la universidad, ¿sí? Simplemente cuando lo identificamos, esa sensación se convierte en percepción. Pero para que quede claro y ustedes identifiquen lo que es una sensación, vamos a decir que cuando cualquier estímulo en cualquiera de estos órganos sensoriales, ¿sí?, estimulan los receptores indicados, ¿sí?, van a provocar una reacción de transmisión a nivel del cerebro. ¡Tum! Llega el cerebro y el cerebro se da cuenta que algo lo ha estimulado. Es sonido, es luz, ¿no es cierto? Es olor, es gusto, es el tacto, es el dolor, es el frío, ha estimulado nuestro cerebro. Simplemente se tiene la sensación de luz, la sensación de oscuridad, la sensación de dolor no identificado. Hasta allí llega la sensación. En cambio, hablamos de percepción cuando a partir de esa sensación nosotros identificamos, ¿no es cierto?, de qué se trata ese estímulo. Y lo reconocemos, identificamos un objeto que lo produce, una situación, ¿no es cierto?, que lo describe. A eso le llamamos percepción. Entonces, vamos a saber que la percepción también se produce por todos nuestros sentidos, ¿sí? Pero a diferencia de la sensación que solo se queda, ¿no es cierto?, en una reacción que estimula el cerebro,
nuestra percepción se convierte en algo o en un fenómeno mucho más complejo, ¿sí? Porque este fenómeno complejo incluye las sensaciones. Una vez que uno ha tenido esa sensación, esto llega al cerebro, se produce una serie de elaboraciones psíquicas, se va, ¿no es cierto?, a nuestra memoria. Y a partir de nuestra memoria se van generando ideas, incluso movimientos para sentir el olor, para quitar la mano del dolor, de algo que nos puede estar quemando ¿no? O que puede estar muy frío. De tal manera que la percepción no solamente se convierte en un fenómeno complejo, sino que además es un fenómeno que nos permite conectarnos a la realidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros percibimos, vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros va a tener una percepción sui generis. ¿Por qué? Porque lo que percibimos no es una mera fotografía, no es, porque si fuera una fotografía, todos los que estamos ahora en clases percibiríamos lo mismo. ¿Listo? Y no suele ser así, porque la percepción está influenciada por nuestro estado emocional, está influenciada por nuestra experiencia, está influenciada por nuestros recuerdos, está influenciada, ¿no es cierto?, por nuestra vida, nuestra historia personal, nuestra situación emocional. ¿Listo? Entonces, la percepción es un proceso, no es solamente una sensación y otra agregación de sensaciones, sino que a partir de esa sensación, ¿no es cierto?, que ha impactado en nuestro cerebro, vamos a nuestra memoria, vamos a nuestros recuerdos, y mediante este recuerdo buscamos un sentido, le buscamos un nombre para saber qué tipo de objeto estamos percibiendo. De tal manera que ya no solo describo un ruido, sino que soy capaz de identificar qué, el tañido de las campanas de la iglesia de las esclavas. Estoy identificando el maullido de gato de, del novio de mi hermana. ¿Esto? Entonces, yo quiero que se den cuenta de la diferencia que hay entre la sensación y lo que es la percepción. Y yo creo que en esta figura lo vamos a tener más claro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si ustedes van por el parque y miran a un hombre, ¿sí?, a un hombre caminando con un perro, ¿sí? ¿Lo ven? Si ustedes han ido, esta sensación visual ha estimulado sus receptores visuales, ¿no es cierto?, inmediatamente van hacia su memoria, claro. Esto es un ser humano y esto es un perro. Entonces, mi recuerdo me dice, este perro, este hombre está paseando a su perro, ¿cierto? Entonces, y la pregunta es, ¿no?, ¿y qué pasa si yo después pienso en el perro y en el hombre y lo imagino? ¿Eso me podría poner en duda de que exista realmente el mundo exterior? Porque yo también puedo recrear esa figura en mi cerebro. Sin embargo, cuando hablamos de la percepción, nos vamos a dar cuenta que la percepción, ¿sí?, está primero en el espacio exterior externo, está fuera de nosotros. Nuestros sentidos nos informan de las cosas que ocurren fuera. Y por más que uno cierre los ojos, voltee o lo que sea, la figura, la imagen, ¿sí?, el objeto, la persona, el animal, la flor o el olor siguen allí. ¿Listo? Eso es. Significa que la percepción, ¿sí?, ha permitido que el estímulo llegue al cerebro, lo identifique y aunque quiera modificarlo, no puedo. Abro, cierro los ojos, la figura va a ser la misma. La campana está ahí, el gato está allí. Si es una naranja, la naranja está allí. No la puedo modificar por mi voluntad. Por tanto, lo que percibo, ¿sí?, son imágenes constantes, definidas y con frescura sensorial. Mantienen todos los elementos completos. En este momento, cada uno de ustedes podría percibir que su propio celular o su propia computadora, ¿sí?, de frente a ustedes. Eso es una percepción. Y aunque cierren los ojos, su computadora sigue estando ahí de la misma forma, del mismo tamaño.
Eso es una percepción. A diferencia de otro fenómeno que yo quiero que ustedes lo reconozcan, que se llama representación. ¿Y qué cosa es una representación? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre, chicos, cuando ustedes, eso que han visto, a este perro, a este hombre que camina con el perro, comienzan a imaginarlo? Imagínenlo, hagan el esfuerzo. Yo les decía a sus compañeros que ya que esta semana les habían hecho la ceremonia de imposición de los mandiles, que cada uno de ustedes imaginara el día en que estuvieron en la imposición de los mandiles que, ¿no? que les tocó vivir a ustedes. ¿Se acuerdan? La ropa que tenían, la hora en que empezó, las personas con que estaban, ese recuerdo que ustedes traen como imagen dentro de su cabeza se llama representación. Y la representación son imágenes, son fantasías que nosotros podemos crear en el interior de nuestra cabeza. Por tanto, si las puedo crear yo, las puedo modificar a mi voluntad. Y como las creo, no tienen la figura definida ni constante como la que tengo cuando yo percibo un objeto, porque lo que yo creo en mi mente, de acuerdo a mi voluntad, le puedo poner colores, ¿no es cierto? Tamaños diferentes. Por tanto, ¿sí? Las representaciones ocurren en el espacio interior de nuestro mundo cerebral, y las percepciones ocurren en el espacio externo. ¿Puede alguno decirme si tiene alguna dificultad en reconocer esto? Sí. Y si no, quiero que con esta figura que se las he traído para diferenciar la explicación que les hemos dado de sensación, ¿sí? Podamos entender lo que es una percepción. Tenemos un estímulo ¿no? que va a actuar sobre el receptor, ¿no es cierto?, de un órgano sensorial determinado, la vista, el olfato, el gusto, la piel, lo que fuera, ¿cierto? Entonces, este estímulo llega a este órgano sensorial, es captado, ¿no es cierto?, por estos receptores, se produce la misma reacción de transmisión al cerebro, pero ya en nuestro cerebro, el cerebro se encarga de esta serie de elaboraciones psíquicas que llevan de la sensación al recuerdo. Nosotros aprendemos por asociación y todo lo que aprendemos lo vamos guardando en nuestra memoria, ¿no es cierto? Entonces, esto que hemos tenido como estímulo, que se ha convertido en una sensación que ha llegado a nuestro cerebro, y una vez que ha llegado a nuestro cerebro, lo hemos trasladado hacia nuestra memoria, y a partir de esta memoria decimos, se trata de un celular, se trata de un gato, se trata de una computadora, se trata de un animalito, se trata de unos lentes. Tengo conciencia de objeto. Le doy un nombre, le doy un significado a eso que he percibido. ¿Listo? Y que se puede contrastar con la realidad. Como les digo, ustedes pueden cerrar los ojos si quieren, pero vuelven a abrirlos y su computadora está allí. Es un estímulo que ha llegado a sus ojos a nivel del cerebro, ha producido, ¿no es cierto?, esta serie de elaboraciones psíquicas que han permitido que de la sensación vayamos al recuerdo, y del recuerdo a decir, esto es un celular, estos son lentes, esto es una mesa, esto es un escritorio, o esta es mi habitación. Percepción. ¿Listo? En cambio, la representación, les habíamos dicho que es lo que ustedes pueden recordar, traer a su recuerdo, pero también puede ser lo que ustedes puedan fantasear, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes se puede imaginar en este momento siendo el actor de un Charlton Heston, ¿no?, en la película tan conocida y que vemos en esta época de Semana Santa, ¿cierto? Lo pueden imaginar y se imaginan fuertes como él, pero es la imaginación y eso es una representación. Entonces, si hiciéramos ese mismo juego, por ejemplo, imaginando botellas de Coca-Cola. Si a todos les digo que imaginen una botella de Coca-Cola, unos imaginarán una botellita chiquita, la personal, otra una medianita, otros de 1 litro, otras de 1,5 litros, de 2 litros, creo que hay hasta de más. Entonces, ustedes la van a imaginar. Unos la imaginarán de vidrio, otras de plástico. Eso es una representación. ¿Listo? Pueden modificar tamaño, pueden modificar el color, el tamaño de la
botella, la textura de la botella, ¿listo? Y las representaciones, ¿sí? Son imágenes que nosotros tenemos que recrear constantemente. En cambio, las percepciones están donde están. Por eso es que pertenecen al espacio objetivo externo y no van a cambiar a nuestra voluntad. No podemos hacer eso. Por eso es que decimos que son reales. La percepción es real y nos contacta con la realidad. Las representaciones dependen de nuestra voluntad, las percepciones no. ¿Listo? No van a cambiar, van a estar en el mismo sitio donde las hemos visto, las hemos sentido. Entonces, para que quede claro, las percepciones se producen sobre una realidad concreta, ¿sí? Aparecen fuera de nuestro cerebro, en el espacio objetivo externo. No pueden cambiar. La figura, ¿sí? Es completa, está claramente delineada y no la podemos modificar por más que quisiéramos. Por eso es que son constantes y permanecen inalterables, independientes de nuestra voluntad. A diferencia de lo que son las representaciones, que son subjetivas, que están dentro de nuestra cabeza, en nuestro espacio subjetivo interno, y cualquier cosa que imaginemos siempre va a estar incompletas y mal delineadas, aun cuando ustedes se imaginen a la persona que más quieren. No la van a poder ver como, crear en el cerebro como ustedes la ven directamente. Entonces, las representaciones las necesitamos recrear constantemente porque se van a disipar, se van a borrar y por supuesto dependen de nuestra voluntad. Entonces, durante mucho tiempo nosotros les clasificamos las alteraciones psicopatológicas de la sensopercepción en alteraciones cuantitativas y cualitativas. Y dentro de las cuantitativas, ¿no? Por incremento de la intensidad, por disminución de la intensidad, y luego describíamos todas las alteraciones cualitativas. Ahora les estamos trayendo una nueva clasificación psicopatológica de la sensopercepción, donde hemos incorporado para fines didácticos dos grupos importantes: lo que son las distorsiones sensoriales y lo que son los engaños perceptivos. Y entonces, cuando hablamos de una distorsión, es claro que el término mismo nos dice que hay un cambio, ¿no es cierto?, en lo que sería la percepción, ¿cierto? Cuando hablo de distorsión, estoy diciendo hay un cambio, ¿no es cierto?, que está modificando mi percepción. Y entonces, cuando hay esa distorsión, yo puedo encontrar que la distorsión puede ser en intensidad, puede ser en la cualidad de la percepción, puede ser en la forma espacial de mi percepción o puede ser en la experiencia del tiempo. ¿Listo? Todo este grupo de alteraciones psicopatológicas, conocidas como distorsiones sensoriales, cambios en la percepción debidos a que la intensidad, la cualidad, la forma especial y la experiencia del tiempo, ¿sí?, van a estar realmente distorsionadas y no corresponden a lo que realmente son. En cambio, en los engaños perceptivos vamos a describir dos fenómenos, dos vivencias psíquicas que necesitamos reconocer plenamente. Unas son las ilusiones y las otras las alucinaciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Alguien tiene una duda respecto de qué es una sensación, qué es una percepción y qué es una representación, chicos? Y si no, continuamos. Cuando hablamos de las distorsiones sensoriales, ¿sí?, y decimos que puede haber un cambio a nivel de lo que es la intensidad de las sensaciones, vamos a encontrar que este, puede describirse un incremento de la intensidad de una sensación, por ejemplo, del dolor, ¿no es cierto? Y cuando ustedes pasan por un problema eh, respiratorio alto, una faringoamigdalitis, y sienten que les duele todo el cuerpo, incluso pueden pasar su mano cerca de cualquier parte de sus manos, de sus brazos, y se sienten adoloridos. A eso le llamamos, por ejemplo, hiperestesia, ¿sí? Entonces, es como que algo, ¿sí?, disminuyera o, ¿no es cierto?, en este caso, o aumentara el umbral de excitación fisiológico
Y entonces uno, incluso para el dolor, uno está como más sensible al dolor, o más sensible al calor, o más sensible al frío, ¿no? Lo vive como más. O puede ser un decremento de la intensidad de las sensaciones, y esto se va a presentar como que no, me arriesgo a poner mi mano muy cerca del fuego y no siento dolor ni me molesta, ¿no? Hay una hipoestesia. O puede ser que yo escuche menos, hay una hipoacusia, o que yo tenga una pérdida de mi intensidad de captar los sabores. A eso le llamo hipogeusia. Listo. Entonces, en el ejemplo le estamos poniendo que un paciente deprimido puede verlo todo negro, no ver los colores, ¿no? Entonces, el mismo paciente deprimido nos va a decir, no, todo lo siento oscuro, es como si yo me moviera en un mundo gris, ¿no? Incluso los alimentos no les siento ningún sabor. Cambio en la intensidad de las sensaciones para abajo, en una suerte de decremento. ¿Listo? O bien puede haber una distorsión sensorial con cambios en la cualidad de lo que aprecio, de lo que percibo, ¿no es cierto? Y entonces aquí podemos describir otro tipo de fenómenos como las antopsias, las cloropsias, eritropsias, disgeusis. Hay trastornos, ¿sí? Hay distorsiones, no es un trastorno, es una distorsión en la cualidad, un cambio en la cualidad de lo que vemos. Y un paciente nos va a decir que todo lo ven amarillo, ¿sí? Como las antopsias y cloropsias. O nos va a decir que todo lo ven rojo, son las eritropsias, ¿sí? O las disgeusias, la ageusia, ¿sí? Tiene que ver con el órgano del gusto. Y las disgeusias como que se transforma el gusto, no es, ¿no? A lo cual estaba acostumbrado. Miren en el caso clínico que les ponemos, un paciente maníaco, quiero comentarles que hay una forma de cuadro afectivo que que se llamaba antes psicosis maníaco-depresiva y que ahora se llama trastorno bipolar. En este trastorno, el paciente rota hacia un ánimo altamente elevado con cambios en todo lo que es pensamiento, afectividad, conducta psicomotora. Y cuando está maníaco, todo es exaltado. En cambio, cuando el mismo paciente pasa a la fase de depresión, todo está disminuido. En el ejemplo, un paciente maníaco va a ver todos los objetos perfectos y hermosos. Otro paciente que tenga una cloropsia, una xantopsia, nos va a decir que todo lo ve amarillo, y el que padezca una eritropsia nos va a decir que todo lo está viendo rojo. Cambios en la cualidad, ¿no? Una forma de distorsión sensorial. La otra forma de distorsión sensorial son los cambios en la forma espacial. En general, los cambios en la forma espacial corresponden a la expresión de daño a nivel de los órganos de la visión, ¿no? Básicamente retina, ¿sí? Y además cuando existen lesiones a nivel de nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué cambios vamos a poder observar? Que uno ve las figuritas chiquititas, como veo a todos los seres humanos, a los seres humanos como liliputienses, o los veo a todos como gigantes, y esto es lo que ustedes pueden ver en la figura. O la dismegalopsia, que vamos a ver cambios en la longitud, que fuera inmensa la longitud, ¿cierto? O puede ser una metamorfosia en la cual vamos a ver, como ven en la figura del árbol, hay cambios en la silueta. La silueta es normalmente de esta carretera tendría que ser recta, pero a partir de esta distorsión sensorial, ¿no? Que me ha permitido tener cambios en mi forma espacial, yo puedo ver las figuras como onduladas, ¿listo? A eso le llamamos metamorfopsia. Y dentro de las distorsiones sensoriales, les habíamos explicado también que pueden haber distorsiones en la experiencia del tiempo. Y existe el tiempo físico como tal, pero también un tiempo personal, ¿no? Y si a ustedes les ha pasado que estaban esperando a alguien, que se dan cuenta que el tiempo no pasa, ¿no? O cuando ustedes quieren llegar a un sitio temprano y no terminan de encontrar la forma de hacerlo, sienten que el tiempo ha pasado muy rápido. Eso es un tiempo personal y hay una distorsión en la experiencia del tiempo.
¿Listo? Entonces, en el caso de un mismo paciente maníaco, que ya les habíamos dicho que todo lo vive acelerado, va a sentir que el tiempo pasa muy rápido y que el día no le alcanza para hacer todo lo que quiere hacer. El mismo paciente, pero en una fase depresiva de su cuadro, va a encontrar que el día se hace largo y que las horas no pasan y que él espera ansioso la noche para poder dormir. Miren cómo un estado emocional puede distorsionar la experiencia del tiempo, haciendo de nuestro tiempo una descripción absolutamente personal. Aquí quiero también explicarles un fenómeno que tienen que conocerlo, ¿sí? Que se llama sinestesia. Entonces, aquí vamos a ver cómo, ¿sí?, la percepción de un objeto se va a presentar bajo dos formas sensoriales diferentes. Y entonces el paciente me va a decir, puedo ver un sonido. ¿Ustedes pueden ver un sonido, chicos? No, no es cierto. Y la sinestesia también se ha utilizado mucho en la literatura. Y entonces nos van a decir, ¿no? No puedo vivir sin tus dulces besos, o qué palabras tan amargas, ¿no es cierto? Y le estamos dando una cualidad en una modalidad diferente, ¿sí?, a la percepción. Entonces, a esto le llamamos sinestesia. Y vamos a decir que, por ejemplo, en este caso clínico, el paciente nos va a decir que está escuchando una música y que, sin embargo, la música la puede ver en la pantalla, ¿no?, como una suerte de pentagrama, pero lo que está haciendo es escucharla. Sinestesia, por tanto, es la percepción de un objeto que se presenta en dos modalidades diferentes a la vez. ¿Puede alguien decirme si tiene claro esto o no lo tiene claro, chicos? ¿Listo? ¿Puede alguien decirme? ¿Sí? Sí, está claro, doc. Chicos, ¿sí? ¿O está claro? Está claro. Listo. Entonces, eso es algo que yo quería que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto? Que cómo el paciente lo puede cambiar, ¿sí? Y cómo una modalidad de percepción, ¿sí?, puede afectar, ¿no?, dos modalidades diferentes. ¿Listo? Y van a decir, por ejemplo, no solamente veo un sonido, puedo oír un color, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que puede ser una sinestesia? Y luego ya, una vez que hemos terminado de revisar lo que son las distorsiones sensoriales, vamos a hablar de los engaños perceptivos. Les había dicho que hay dos experiencias psíquicas o vivencias psíquicas que se presentan como engaños perceptivos, lo que son ilusiones y lo que son alucinaciones. Las ilusiones, chicos, son percepciones falsas, pero a partir de un objeto real. Yo les comentaba a sus compañeros que es muy común que en la casa se deje un saco colgado en un perchero. Si uno está medio dormido y se despierta y ve ese perchero, es posible que crea que hay un hombre allí. Si es un niño, probablemente va a decir, hay un oso que me quiere atacar. Pero a partir de ese perchero, eso es una ilusión. Una ilusión por inatención es cuando ustedes les hago leer un caso clínico y está escrita una palabra y ustedes me dicen otra, ¿sí? Cambiaron, tuvieron una percepción falsa a partir de algo que existía. O lo más común de las ilusiones es que están por la calle y miran a alguien por la espalda, corren y ¡pac!, le jalan la cartera o le dan un palmazo en la espalda. La persona voltea y no es quien ustedes creían. Eso es una ilusión. ¿Listo? Una percepción falsa a partir de la existencia de un objeto real. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo yo les decía que hay un hombre que camina por un callejón oscuro y puede pensar que las sombras que proyectan los árboles son gente que lo quiere atacar, ¿sí? Entonces, las ilusiones por inatención son las que yo les había manifestado. Leo y cambio el texto o
estoy distraído y saludo a una persona creyendo que era un conocido. Una ilusión es lo que describen en el Quijote de la Mancha, cuando Don Quijote a los molinos de viento le decían que eran gigantes con los cuales había que luchar. Pero los molinos de viento existían, ¿no es cierto? Sino que él altera la percepción, se convierte en una percepción falsa. Eso es una ilusión. ¿Listo? Y las ilusiones no solamente pueden ser por inatención, pueden ser también ilusiones afectivas. Entonces, yo quiero decirle, ahora no lo estamos haciendo, vamos a tocar lo que es la función psíquica, afectividad, pero la afectividad normal se llama eutimia, ¿sí? Y cuando una persona está pasando por un estado emocional específico, como estar triste, ¿sí? De repente, ¿sí? Puede ver que una persona fallecida la puede ver, ¿no? Al momento en que están almorzando o cenando, y siempre que colocaba la silla del esposo o del hijo en determinado sitio, puede pensar que la está viendo allí. Ilusiones afectivas a partir de la silla, listo, que está allí. ¿De acuerdo? Eso es una ilusión catatímica o afectiva. Y existe otro tipo de fenómenos que son engaños perceptivos y que necesitan reconocer. Cuando ustedes se van a la playa y se echan de espaldas y comienzan a mirar las nubes, o si salen en la noche y miran, ¿no es cierto?, en la noche las estrellas, la luna o las nubes y le comienzan a dar forma, a eso le llamamos pareidolia. ¿Sí? Cuando en su propio techo de la casa, si la pintura no está bien y tiene algunas arrugas, ¿no es cierto? Los brochazos que le han dado, ustedes pueden imaginar figuras, a eso le llamamos pareidolias. Puede ocurrir frente a una pared rugosa, puede ocurrir frente a una puerta, ¿no? Envejecida, ¿sí? Y entonces las pareidolias se presentan como parte del pensamiento fantástico, como una suerte de imaginería visual vívida. ¿Listo? Eso es una pareidolia. Y en el ejemplo pueden ver cómo uno puede imaginar figuras en la nube o puede a partir de una iglesia y por el tipo de ventanas más bien imaginar que se trata de una casa con ojos, ¿no es cierto? Eso es un engaño perceptivo descrito como pareidolia. Y luego están aquí las alucinaciones y son importantes porque vamos a encontrar que forman parte de los síntomas de cuadros sumamente graves en el curso de psiquiatría y que en el curso de psicopatología nos van a permitir reunir, ¿no? Reunirse con otros para formar determinados síndromes. Las alucinaciones son percepciones donde no existe ningún objeto. Hemos dicho que en la ilusión existe un objeto y luego uno distorsiona, ¿no? Esa percepción. En cambio, en la alucinación no existe ningún objeto que esté estimulando, ¿no es cierto?, la percepción, pero la percepción existe. Por tanto, percepción sin objeto, ¿sí?, y sin el estímulo externo correspondiente, nos va a decir y nos va a describir una experiencia perceptiva que tiene todas las características, la fuerza y el impacto de si fuera una percepción normal, pero no existe. Y en este momento yo les podría decir que todos miren delante de su cuarto y van a encontrar la imagen de Santa Rita de Casi. Entonces, pues, no miro nada. Claro, pero si ustedes la vieran sin que nadie la vea, entonces significa que tienen una alucinación. O podría ustedes decir, estoy escuchando la voz de mi abuelo, pero su abuelo ya murió. Eso es una alucinación. No existe un estímulo real y uno vive la percepción como si realmente existiera. ¿Sí? Está claro, percepción sin objeto, percepción sin estímulo externo. Eso es una alucinación. ¿Listo? Entonces, también existen las pseudoalucinaciones. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las representaciones? ¿Cómo imaginamos todo dentro de nuestra cabeza? ¿Sí?
Podemos imaginar, recordar, haciendo uso de nuestra memoria, ¿cierto? O también podríamos imaginarnos lo que sea dentro de nuestra cabeza. Pero eso es, ¿no es cierto? Es voluntario. Lo traemos cuando queremos y le damos la forma que queremos. Eso hemos dicho que es una representación. Sin embargo, las alteraciones psicopatológicas de las representaciones son las pseudoalucinaciones. Y entonces podemos ver en nuestro interior, en el espacio subjetivo interno, en nuestra cabecita, y con conciencia plena ver, oír, ¿no es cierto? Pero de una forma involuntaria, no como cuando creamos nosotros porque queremos imaginar o porque queremos recordar, sino que ¡poc! Aparecen en nuestra cabeza o sonidos o luces o imágenes. A eso le llamamos pseudoalucinaciones. Entonces, las pseudoalucinaciones están expresando alteraciones psicopatológicas de la representación. De acuerdo, ustedes van a leer el ejemplo y se van a dar cuenta de eso. Hay pseudoalucinaciones auditivas, táctiles, visuales. Están luego para que diferenciemos nuevamente y se acuerden. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción. Las pseudoalucinaciones son alteraciones psicopatológicas de la representación. ¿Listo? ¿Quedó claro? Porque este cuadro ya lo hemos descrito antes. Entonces, chicos, ¿sí? Las pseudoalucinaciones ocurren en el espacio subjetivo e interno y están influenciados por el grado de conciencia nuestro, de lo que nosotros seamos capaces de ver. Pero esto no es posible, o sí es posible. ¿Listo? Y por eso decimos que están constituidas por las tres primeras características de la representación y las últimas características de la percepción. Ahora, la presencia de las pseudoalucinaciones, fíjense, no indican que el paciente sea portador de un cuadro psicopatológico, a diferencia de las alucinaciones verdaderas en que ¿sí? Son catalogadas como síntomas psicopatológicos verdaderos. Entonces, las alucinaciones pueden darse en cualquier modalidad sensorial, ¿no es cierto? Pueden ser en nuestros oídos, pueden ser en nuestros ojos, en nuestra piel, en nuestro tacto, en nuestro gusto, en nuestro olfato, en cualquier modalidad sensorial. Y a su vez, las alucinaciones, de acuerdo a la complejidad de su contenido, pueden ser simples o pueden ser complejas. Simples, por ejemplo, una alucinación auditiva simple. Uno va por la calle y escucha a Pedro y Pedro voltea y nadie lo llamó. Eso, o un sonido o un murmullo, eso es una alucinación simple o un haz de luz. Pero puede ser una alucinación auditiva compleja o puede ser una alucinación visual compleja cuando, ¿sí? Uno puede ver escenas completas que no existen, ¿sí? Como si fuera una película, o puede escuchar diferentes voces, ¿sí? Voces que hablan, que comentan lo que hace el paciente o que le ordenan cosas que haga el paciente. A eso le llamamos alucinaciones complejas. Y existen otro tipo de alucinaciones que las vamos a describir rápidamente, que son las alucinaciones funcionales, reflejas, extracampinas, lo que significa la autoscopía y las alucinaciones del sueño. Existen también alucinaciones catatímicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la eutimia tiene que ver con la afectividad y lo catatímico obviamente está describiendo un afecto alterado? Entonces, podemos ver cómo una paciente que está deprimida va a sentir que es culpable de todo lo malo que le pase al mundo o todo lo malo que le pase a la familia. Por tanto, por este estado emocional tan venido a menos, puede escuchar una voz descalificadora que le diga sinvergüenza, ¿no? Inútil, mátate. También existen alucinaciones por sugestión, lo que significa que hay gente que es como más vulnerable y mucho más capaz de ser
sugestionable que el resto de la gente, ¿sí? Y incluso hay una sugestión en lo que nosotros llamamos psicosis histérica, como una locura de a dos, ¿no? Porque una es la que le dice, mira, mira, escucha, mira cómo nos hace, y el otro termina creyendo que realmente existen las voces o las visiones que uno de ellos relata, alucinaciones por sugestión. Y existen otro tipo de alucinaciones orgánicas, podríamos llamarles, porque se producen como consecuencia de patologías a nivel de los órganos de los sentidos o a nivel de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo podemos ver que si una mujer padece glaucoma, recuerden que es una lesión con incremento de la presión intraocular y comienza a tener alucinaciones visuales, ¿sí? Y seguramente esto también va a ir concordando con la presencia de una demencia o por aterosclerosis, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Y existe, por ejemplo, alteraciones tipo alucinación, como en el síndrome de Charles-Bonnet. En este caso hay alteraciones a nivel de la visión central y la visión periférica, ¿sí? Y el paciente va a tener una serie de alucinaciones visuales complejas, pero con conciencia clara. No sé por qué, pero yo veo que de la pared sale un hombre y una mujer con sus hijos, ¿no es cierto? Y el hombre y la mujer están bailando o el hombre y la mujer están peleando. Y la paciente tiene claro que eso no es posible. Sin embargo, a partir de este daño a nivel de su retina, puede ver este tipo de alucinaciones visuales. ¿Listo? También puede ocurrir en ancianos en los cuales el deterioro, ¿no?, de su cerebro puede llevar y el deterioro de sus sentidos puede llevar a que tengan este tipo de alucinaciones. Hay otro tipo de alucinaciones que se producen por deprivación sensorial. Yo que les había dicho que nuestros sentidos son las ventanas del mundo, ¿no? A través de nuestros sentidos captamos el mundo. En muchos lugares, ¿sí? Si quieren realmente tener una suerte de daño particularmente a presos políticos, si les tapan los ojos y los oídos y no son capaces de escuchar ni ver nada, se va a producir un deterioro de su cerebro. En el ejemplo, le estamos poniendo a un paciente que ha sufrido una operación por catarata y ha tenido que verse obligado a tener tapado el ojo, ¿no es cierto? Hasta que se recupere. Y el paciente puede comenzar a referir una serie de alucinaciones visuales simples. El paciente se va a tranquilizar cuando sepa que eso es una, un tipo de alucinación por falta de haber estado utilizando sus sentidos, por deprivación sensorial. Obviamente les había dicho que existen trastornos del sistema nervioso central que pueden producir alucinaciones, particularmente pacientes con epilepsias focalizadas en el óvulo temporal pueden tener alucinaciones olfativas. ¿Sí? En algunos, incluso, este tipo de alucinaciones olfativas se convierten en el pródromos, ¿no es cierto? Como en el aviso, el aura de que luego van a tener una convulsión. Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno descrito por los pacientes, tenemos que tener la capacidad de diferenciar. ¿Es una ilusión? ¿Es una alucinación? ¿Es una pseudoalucinación? ¿Se trata de una alucinación durante el sueño, hipnagógica o hipnopómpica, al levantarme o al despertarme? ¿O es una suerte de pareidolia, de imaginería vívida, ¿cierto? Tengo que saber de qué se trata. ¿Por qué? Eso es absolutamente importante para que yo sepa si lo que me está refiriendo el paciente es patológico o no lo es. ¿Listo? Ahora, también tengo que diferenciar lo que es una idea delirante de lo que es una percepción. Las ideas delirantes son alteraciones psicopatológicas del pensamiento. En cambio, las alucinaciones son alteraciones psicopatológicas de la percepción. ¿Listo? Y tenemos que diferenciarla. Por ejemplo, un paciente nos podría decir, la gente habla de mí. Entonces nosotros le tenemos que preguntar, ¿usted escucha que la gente habla de usted?
No, yo creo, estoy seguro que hablan de mí. ¿Los escucho? No. Entonces no nos está refiriendo una alucinación. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una creencia anormal, una creencia absurda que no tiene que ver con la realidad. ¿Listo? De acuerdo. Entonces quedó claro que tenemos que diferenciar también un trastorno del pensamiento, que sería idea delirante, de lo que es una alucinación. Y luego está algo que necesitamos conocer, lo que son las percepciones delirantes. Y las percepciones delirantes incluyen una percepción normal, cualquier cosa. En este momento yo tengo frente a mí el estuche de mis lentes. En este momento ustedes tienen frente a ustedes o su celular o su computadora. Entonces todos tenemos claro que eso es una computadora, sé que es un estuche de mis lentes o sé que es mi celular. Eso es la percepción normal. Sin embargo, el significado que yo le doy, ¿sí?, a ese objeto, sabiendo que esto es una cartuchera, la explicación que yo le doy a la presencia de ese objeto se torna delirante cuando digo, sí, claro, ustedes piensan que, y es cierto que ustedes tienen su celular o su computadora delante, pero no es solamente una computadora o es un celular o es un estuche de lentes. Ese es un aparato colocado por la CIA para que a partir de eso ustedes les lean todos los pensamientos más secretos que tienen o los puedan controlar para hacerles daño. Esa interpretación a esa percepción normal se llama percepción delirante. Y las alucinaciones auditivas pueden ser simples o complejas. Simples, ¿no es cierto? Ya las habíamos mencionado. Uno escucha su nombre, uno escucha un susurro o un murmullo, pero no más. ¿Listo? En este caso, en el ejemplo, vemos a un paciente intoxicado por cocaína que decía que escuchaba los sonidos de la campana, pero era producto de su intoxicación, ¿cierto? Y pueden ser alucinaciones auditivas complejas, ¿no es cierto? Y el paciente va a escuchar voces múltiples que hablan, ¿sí? Que comentan lo que hace, que lo insultan, ¿sí? Y en el ejemplo, una paciente psicótica decía que oía voces que le decían malvada, prostituta, blasfema, degenerada, ¿listo? Complejo. Y pueden ser alucinaciones auditivo-verbales complejas. Y estas alucinaciones auditivas verbales complejas pueden ser voces que dicen en alto los pensamientos del paciente, que van comentando sus acciones, que pelean o discuten enérgicamente entre sí. Entonces, vamos a encontrar que el paciente puede decir: escucho mi pensamiento. Es como si tuviera un radio o una grabadora que repite mis pensamientos. Alucinaciones auditivo-verbales complejas, pero las escucha en voz alta. ¿Listo? Y aquí, cuando tenemos este tipo de alucinaciones auditivo-verbales complejas, tengo que preguntarle, ¿las escucha aquí o las escucha de otra habitación? ¿Las escucha tan claro como ahora que le estoy hablando? ¿De dónde viene la voz? ¿De fuera, de dentro, de algún aparato? ¿Son permanentes? ¿Las escucha todo el tiempo, solo de vez en cuando? ¿Sí? ¿Las escucha en las mañanas, las escucha en las tardes o les escucha en este momento? Son las preguntas que le hacemos al paciente. Entonces, en el desarrollo de los síntomas y las enfermedades, muchos clásicos de la psiquiatría han intentado describir algún tipo de alucinaciones que nos acerquen a un cuadro clínico tan grave como la esquizofrenia. Y aquí surge Snyder, que nos habla de que existirían síntomas de primer rango, que serían las alucinaciones auditivas, que él las cataloga como eco o comentarios del pensamiento, o como voces que discuten, ¿no?, sobre el paciente o que discuten entre sí, o voces que comentan las acciones del paciente. En el ejemplo pueden ver a una mujer que dice, ¿no? A cada momento mis pensamientos no me dejan tranquila. Es como si alguien repitiera lo que pienso, ¿sí?
repitiera. Y le repiten y comentan los pensamientos del paciente. Y están, como les decían, voces que discuten o dialogan entre sí. En el ejemplo, ustedes pueden ver cómo el paciente escucha una voz ronca que dice GT, refiriéndose a él, es una maldita paradoja, y escucha otra voz de tono más agudo que dice, claro que lo es, que lo encierren con llave. Escucha luego una voz de mujer que le dice, no, no es cierto, él es un hombre encantador. Voces, ¿sí? Que dialogan entre sí, y eso escucha el paciente y se convierten en síntomas de primer rango de Schneider. Y en el último acápite decíamos que voces que comentan las acciones del paciente como síntoma de primer rango y que están dentro de las alucinaciones auditivas complejas, ¿cierto? Y dice, cada mañana, ¿sí? Cuando yo me levanto, oye la voz de alguien que le dice, ahí está la boba, ya se levantó, ahora se para, va a su velador, ahora toma su labial, se va a pintar la cara, se pinta la boca y se pinta y tiene la cara como un payaso. O dice, ahora ven al tonto de Pedro, ahora se para, ahora se siente, ahora se arrodilla. Miren qué tonto, no sabe cómo preparar el desayuno. Voces que comentan las acciones que hace el paciente y se convierten en síntomas de primer rango de Schneider. También las alucinaciones visuales pueden ser simples o pueden ser complejas. ¿Listo? Como habíamos dicho, simple es un destello de luz, o complejas cuando uno puede ver escenas fílmicas completas, como que hubiera una película. Y las alucinaciones olfatorias se experimentan como olores, aromas agradables o desagradables. Alucinaciones que las conocemos con el nombre de fantosmia. ¿Listo? Y cuando hay las epilepsias del lóbulo temporal, casi siempre el aura, ¿no es cierto?, del paciente que va a convulsionar casi siempre es un olor, ¿no?, que luego aparece el olor y luego el paciente convulsiona. Y ese tipo de alucinaciones olfatorias, ¿sí?, básicamente nos van a explicar que hay un daño a nivel del lóbulo temporal del paciente. Existe también como alucinación olfatoria aquel fenómeno que se conoce como el fenómeno del Padre Pío. Y los pacientes que son muy religiosas o gente normal que es muy religiosa, dice que cada vez que se acerca a un determinado santo, por ejemplo a San Juditas Tadeo, siente un olor a rosas. Ese es el fenómeno del Padre Pío, alucinación olfatoria o fantosmia. ¿Listo? Y están las alucinaciones gustativas que las llamamos fantageusia y experimenta el paciente sabores agradables o desagradables. ¿Sí? Y tanto fantageusia como fantosmia ocurren de manera simultánea. Yo quiero que se acuerden que durante el COVID, ¿qué síntomas nos decían los pacientes que tenían y que se perpetuaron, algunos hasta más de un año? Perdían olfato y perdían gusto, ¿no es cierto? Había ageusia y había falta de olfato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, en muchos se pueden presentar alucinaciones que van a describir alteraciones olfativas o alteraciones a nivel del gusto como expresión de alucinaciones gustativas. Están luego las alucinaciones táctiles, ¿sí?, que pueden ser ápticas, que se experimentan como percepciones en la piel que son extrañas. Puede ser como que hubieran animalitos, ¿no?, gusanos que se arrastran en la piel y a eso se le llama formicación. O pueden ser alucinaciones táctiles superficiales, descritas como térmicas cuando siente uno un viento frío o caliente en la cara, como ápticas, como sentir que nos frotan un cepillo no dental a piel, o como en el ejemplo, ¿no?, donde una señora afirma que siente el pene del empleador de su hijo permanentemente. ¿Listo? Eso es una alucinación táctil áptica. O puede ser una alucinación táctil superficial hídrica, en el cual el paciente siente que hay un líquido que le recorre todo el cuerpo. O puede ser una alucinación táctil superficial o paraestésica, en el cual puede decir que siente que lo pinchan con alfileres, con agujas, ¿no? Y lo están torturando.
Las alucinaciones táctiles pueden ser también sinestésicas, que afectan músculos y las articulaciones. Y van a decir los pacientes, me están torciendo los huesos, me tuercen los brazos, me tiran del hombro. O pueden ser viscerales, referidas a los órganos internos del cuerpo, como dolor, ¿no?, en el vientre, como distensión, ¿no? Distensiones, palpitaciones. Alguna vez un paciente me decía, es como si me hubieran colocado un equipo de sonido en mi barriga. Sáquemelo, doctora, opérenme, porque eso me produce malestar, no me deja digerir y me duele el estómago. Y la sensación de presencia que, en definitiva, ocurre en muchas personas sanas. Y entonces vamos a encontrar que gente que reza mucho, que medita, no está tan concentrada en su oración que puede decir, siento la presencia de Cristo. Entonces, si uno le pregunta, ¿lo ve? No. ¿Lo escucha? No, pero yo rezo y siento que está a mi lado y que es testigo de mi oración y de mis pedidos. ¿Listo? Son, es un tipo de engaño perceptivo que correspondería a una sensación de presencia. Pero no solo se presenta en personas sanas, sino también en pacientes que tienen un daño orgánico a nivel del cerebro, en pacientes que padecen esquizofrenia, en pacientes que tienen trastornos límite de personalidad. Un fenómeno que también ustedes necesitan conocer son los síndromes alucinatorios, ¿no? Aquellos trastornos donde hay alucinaciones sin que exista otro tipo más de síntoma que se asocie. No existe. Las alucinaciones son típicas de cuadros psicóticos, pero aunados de alteraciones en el pensamiento. Sin embargo, si solamente hay alteraciones alucinatorias, en ausencia de otras características psicóticas, hablamos de que se llama una alucinosis. Y existe lo que hemos conocido seguro y hemos oído relatar de lo que la gente le dice diablos azules y que son alucinosis alcohólica, ¿no es cierto? Cuando un paciente ha bebido alcohol y entra al periodo de abstinencia y puede escuchar voces de contenido amenazante, pero el paciente tiene conciencia clara. Existe lo que es la alucinosis orgánica, unas alucinaciones que ocurren como consecuencia de alteraciones neurodegenerativas de nuestro sistema nervioso central o de nuestros órganos sensoriales. Y aquí además van a ir acompañadas de deterioro de la memoria y la desorientación. Y cuando hablamos de alucinaciones especiales, vamos a describir lo que son las alucinaciones funcionales. Entonces, fíjense, una percepción normal provoca una alucinación en el mismo sentido, en la misma modalidad sensorial. Nosotros les estamos poniendo el ejemplo de un hombre que siente que abre el caño del agua, el sonido del agua hace que inmediatamente aparezca una alucinación, ¿sí?, sonora, voces que le hablan. Entonces, una alucinación funcional significa que un estímulo externo normal provoca una alucinación, pero en la misma modalidad sensorial. Un sonido normal provoca una alucinación auditiva. Una visión normal provocaría una alucinación visual. ¿Listo? Esto es una alucinación funcional. En cambio, una alucinación refleja, que sería una suerte mórbida de la sinestesia. Fíjense, existe un estímulo en un campo sensorial, ¿sí?, que es una percepción normal, pero produce una alucinación en un centro sensorial diferente. ¿Listo? Entonces, fíjense, un paciente me puede decir, escucho a una persona estornudar e inmediatamente me duele la cabeza. Alucinación refleja, ¿sí? O bien, en este caso, que un paciente dice, ¿no? Cuando el médico esté escribiendo y yo veo que escribe sobre la historia clínica, en ese momento yo siento que está escribiendo en mi vientre. Su vista, una percepción normal, le hace tener una alucinación somática en otro órgano sensorial. A eso le llamamos alucinación refleja.
Y existen las alucinaciones extracampinas, como su nombre lo dice, están fuera de los límites de nuestro campo sensorial. Y entonces cualquiera puede decir, escucho las voces de mis compañeros que están jugando un partido de fútbol en Lima. Alucinación extracampina. Y nos recuerda cuando en las bromas, en los juegos, en los chistes, ¿no es cierto? Colocan una persona que está caminando y siente que el diablito está por atrás. Nunca lo terminan de ver porque está fuera de su campo visual. ¿Listo? A eso se les llama alucinaciones extracampinas. Y están luego las alucinaciones relacionadas con el sueño. No tienen valor psicopatológico porque se producen con compromiso de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo estoy por dormirme o estoy por despertarme, mi conciencia no está clara. Allí es cuando se producen alucinaciones, que son alucinaciones verdaderas, pero que no tienen la característica de patológicas y se llaman hipnagógicas cuando se producen cuando estamos a punto de dormirnos y se llaman hipnopómpicas cuando se producen en el momento en que estamos despertándonos. Y como les decía, son alucinaciones verdaderas, pero no tienen la característica patológica porque hay un compromiso de conciencia. ¿Listo? Y están otro tipo de alucinación especial que están descritas como autoscopía y uno puede ver la imagen de uno mismo fuera de nuestro cuerpo. Entonces estoy dictando la clase aquí y estoy viendo mi propia imagen parada en la puerta de mi sala de espera. ¿Mm? Entonces, ¿eso está bien? No, no es cierto. Este es un tipo especial de alucinación que se llama autoscopía y puede ser una autoscopía negativa cuando yo veo mi imagen fuera, pero no la reconozco como que fuera yo. A eso le llamo autoscopía negativa. Y están las alucinaciones orgánicas, como las que hemos descrito por daño en la retina, por ejemplo, en el síndrome de Charles-Bonnet, en que, ¿no es cierto?, hay alteraciones en la visión y que el paciente nos puede describir escenas visuales completas. Se producen también alucinaciones orgánicas en demencias cuando uno consume sustancias. Y luego hay un tipo especial de alucinación que son el síndrome del miembro fantasma. Y vamos a encontrar pacientes que les amputan el brazo o las piernas o les hacen una mastectomía y van a decir, ¿sí?, que realmente sienten, ¿no?, como que le duele el brazo que no existe, como que le quema el seno que ya no tiene, ¿no es cierto? O como tiene una sensibilidad como hormigueo en el miembro que ya no, que lo han amputado. A eso le llamamos un tipo especial de alucinación y que es un síndrome del miembro fantasma. Entonces, aquí están tipos especiales de alucinación, ¿no es cierto? El miembro fantasma, las alucinaciones funcionales o las hipnagógicas. Y la hiperesquematización, esto es muy común en las chicas o chicos que quieren bajar de peso. Tienen tanto conflicto con su figura, ¿no?, con su imagen corporal, que pasan por este tipo de alucinación que se llama hiperesquematización. Miren la figura normal de la paciente, pero miren cómo se ve. Tiene una percepción magnificada de sus partes corporales. Se mira y se mira gorda. A ese tipo especial de alucinación se llama hiperesquematización. Y existe lo que es la aesquematización y la hipoesquematización, donde existe la experiencia de que hay partes de nuestro cuerpo inexistentes o están disminuidas. ¿Listo? Miren qué tipos tan raros de alucinaciones. Y las alucinaciones orgánicas tienen una respuesta emocional en el paciente, por supuesto. Un paciente con delirium que tiene alucinaciones tan amenazantes, ¿sí?, pueden llevar a creer que realmente la gente que los cuida, el médico, las enfermeras, sí, pueden ser los que quisieran atacarlos y por tanto, frente a esta situación amenazante, pueden intentar saltar por las ventanas y poner en riesgo sus vidas. ¿Listo? Y
¿Pueden haber alucinaciones en estados depresivos? Claro que sí. Y en general, ese estado anímico va a tener alucinaciones concordantes, ¿sí? Con ese estado emocional. ¿Listo? Y esto que me interesa que lo vean. ¿Cómo son las alucinaciones en la esquizofrenia? Van a generar una angustia intensa, ¿sí? No es cierto que locos y niños no sufren, mentira, ¿no? Los pacientes con esquizofrenia pueden experimentar una angustia enorme y reacciones agresivas, ¿no? Como respuesta a la angustia que tienen. Y en el ejemplo que yo les pongo, ¿sí? Es un paciente de 19 años al experimentar su primer episodio de psicosis en el contexto de una enfermedad esquizofrénica, indicaba oír voces que le decían, eres un homosexual, tus padres están implicados en el complot, atácalos. Luego de esto, el paciente agredió a uno de sus padres con un cuchillo. Imaginémonos que la alucinación es tan real que el paciente determina su conducta a partir de esto que la alucinación le genera. Y sin más, chicos, hemos terminado recordando a Thomas Mann que nos decía, ¿no? De nuevo empezaron los lamentos desgarradores, los típicos gritos hidrocefálicos, a cuya impresión dolorosa solo el médico es capaz de resistir, precisamente porque los reconoce como un fenómeno típico. Lo típico deja frío. Solo lo individual es capaz de trastornarnos. Así se explica la ecuanimidad de la conciencia ante el dolor, ¿no? Por el cual transitamos los médicos. Muy bien, chicos, aquí hemos terminado. ¿Sí? He tratado de resumir algo que realmente es más largo, pero que además les permita a ustedes entenderlo. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Algún tipo de aclaración, con mucho gusto les voy a responder. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Entonces, el día de mañana, para los de la sección F, vamos a hacer la primera clase. ¿Está bien? Doctora, Haríamos la... Dime. sí, una consulta que no es del tema. Me han estado preguntando por lo de la monografía, ¿en qué formato es? ¿En APA, en Vancouver? En Vancouver. Vancouver. Ya, gracias. Sí. Listo. Eso, recuerden que se lo van a presentar a cada uno de sus docentes de prácticas. Listo. Y qué más, yo creo que sé que psicopatología, por eso es mi preocupación de que no sean los profesionales médicos los que le enseñen, porque tiene que ver con muchos términos que son absolutamente desconocidos para el común de la gente. ¿Sí? Los fenómenos que ustedes van a describir no son los habituales ni usan la terminología común a la cual estamos acostumbrados. ¿Sí? Al comienzo parece difícil, pero luego todos aprendemos, chicos. Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, hemos terminado. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta? Hasta Doctora, yo luego, tengo una entonces. pregunta. Dime. ¿Cuál es la bibliografía que se usa en este semestre? O sea, un libro de referencia. Sí, yo les he puesto y también a la sección F, ya les he mandado el sílabus que incorpora la bibliografía que ustedes van a usar. ¿Listo? Yo les he mandado y ahora he visto, justo antes de empezar la clase, que ya nos han incorporado a la sección F, al Blackboard, y voy a aprovechar estos momentos para enviarles y que todos tengan su sílabus, su guía de prácticas, sus artículos de revisión, ¿no es cierto? Y todas las clases teóricas, que yo siempre las coloco antes del inicio de la fase. Completo todas las tareas, completo todas las clases que voy a darles, ¿no? De tal manera que les puede permitir a ustedes revisarlas antes y si tienen alguna duda luego de que la revisen, en el momento de la clase, preguntarla. ¿Listo? Sí, gracias, doctora. Muy bien. Entonces, hasta luego, chicos. Hasta mañana con los que me toca hacer la clase nuevamente. Doctora, una consulta más. Ay, se fue. Chao, chicos.